every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Pues voy a empezar con los ojos porque como es un maquillaje intenso no quiero que me caiga nada de pigmentos por la zona esta de aquí en la base, no quiero que se me estropee. Voy a empezar con el color de transición, que voy a utilizar este naranjita de aquí, a ver, el Tangerine, este de aquí, sí, lo estoy marcando bien, Tangerine, que es de la paleta de Lorac Mega Pro 2, pues es el que voy a estar utilizando de transición, que es como un poquito así naranja, porque como vamos a hacer un maquillaje todo así en tonos naranja, voy a acercar un poquito más, es lo que voy a estar haciendo. Entonces aplico en lo que es la cuenca del ojo este color así naranja de transición. En la cara no llevo nada, o sea, simplemente la llevo pues preparada para aplicar los productos, ¿vale? Pero no llevo nada de base ni nada, solo la hidratante, está recién lavada y la hidratante. Yo ya sabéis que o sea, me voy haciendo los dos ojos a la par. Yo sé que hay gente que primero se hace uno entero y luego el otro, a mí es que me va mejor así. Esta sombra es la que me va a ayudar a que las demás pues se integren perfectamente, que no haya cortes, que se puedan, digamos, entremezclar mejor, etc. Ahora voy a coger un naranja así intenso, ¿vale? Este naranja de aquí que es bastante intenso, que es de la paleta esta de aquí de Makeup Revolution, la Tamix Carnival. Esta paleta me encanta, tiene unos colores súper bonitos y pigmenta súper bien, y aparte el espejo que trae la paleta es de súper buena calidad. Lo voy a llevar así como para el extremo exterior del ojo y un poquito hacia abajo. Voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Aplicar naranja pues hasta que encontréis lo que es la intensidad de naranja deseada. Yo veréis que voy a aplicar bastante naranja porque quiero que quede bastante potente. Quiero que quede un maquillaje muy fuerte, así que como muy extremado, ¿vale? Que no es para el día a día este maquillaje, está claro. Pero, o sea, que quede extremado pero sin que sea chabacano, no sé si me entendéis. Este maquillaje yo creo que puede servir, pues bueno, para ir a algún evento, si tenéis por ejemplo alguna fiesta de carnaval o de Halloween, incluso si le ponéis algún elemento así como más tétrico, podríamos decir, os puede servir perfectamente pues para, no sé, pues para dar un aire de maquillaje naranja de color para Halloween. Yo creo que queda muy guay. ¿Veis? Vais intensificando pigmento hasta que encontréis el tono que queréis, que más o menos vendría a ser una cosa así. Y ahora difumino un poquito los cortes estos. Obviamente al difuminar, como voy a perder pigmento, pues luego voy a rectificar otra vez el color, o sea que le voy a poner más. Pero bueno, básicamente sería esto, ir difuminando. Ahora, como quiero intensificar más todavía este naranja, lo que voy a hacer va a ser mezclarlo un poquito con el rojo que trae la propia paleta, pero súper poquito, simplemente es para subir la intensidad aquí al extremo este de aquí. En el extremo exterior, o sea, es poquita cosa. Poquita cosa, pero la ajusta como para subir el tono un poco más. Y difuminamos estos colores bien, para que no se vea pues esos cortes, ni manchurrones, ni nada, sino que se vea como un degradado de color uniforme, o sea que no se vea dónde empieza una y dónde empieza la otra. Ya sabéis que siempre os digo que es súper importante el tema de difuminar las sombras. Ahora con una brochita así plana, lo que voy a hacer va a ser coger un poquito de amarillo, de aquí de la misma paleta de la Tamix, y lo voy a poner como que en el centro del ojo.
centro del ojo y mezclándolo con lo que es el naranjita este de aquí del final. También es un maquillaje como muy de otoño, aparte de Halloween yo creo que es como muy de colores muy otoñales, así que es un maquillaje que la verdad me gusta bastante para esta época. Y vamos a difuminar esto también. Voy a coger otra brocha distinta porque no quiero difuminarlo con los restos aquellos del naranja. Y voy a repetir el paso. Ahora lo que voy a hacer con un poquito de corrector, voy a limpiar la parte interna del párpado, esta parte de aquí, un poquito, y un pelín de la parte amarilla, también la voy a limpiar un poquito, porque quiero que esa parte quede muy contrastada con el extremo exterior del ojo. Un pincelito, extiendo esto. Y también voy a limpiar lo que es el arco de la ceja. Voy a añadir un pelín de amarillo más, poquita cosa, justo por encima de donde he limpiado. ¿Veis cómo ahora se ve más el amarillo? Porque quería hacer esta degradación, ¿no?, de amarillo como más intenso aquí, que se va perdiendo. Vale, y ahora para la zona interna voy a coger un blanco, ¿vale? Un blanco, blanco nuclear. Voy a coger de la paleta de la Lorac Mega Pro el blanco que tiene aquí, que es este de aquí, white. Ideal sería quizás tener un blanco que pigmente un poquito más que el mío, o bien un lápiz blanco, ¿vale? Y hacéis lo que yo he hecho con el corrector, limpiáis con un lápiz blanco o un crayón de estos blancos y hacéis como una prebase debajo, si lo queréis más contrastado. Si os gusta así, pues hacéis como he hecho yo. Una cosita así tendría que quedar. Y ahora voy con el arco de la ceja. El arco de la ceja voy a utilizar un color más hueso, un color más piel, ¿vale? Este de aquí, que se llama Fawn, suavecito, porque el contraste lo quiero en lo que es en el lagrimal, no aquí arriba. Aquí quiero que quede, pues, que se note más clarito, ¿no? Pues para iluminar esa parte, para darle un poquito así de contraste, pero no sin que sea algo tan evidente como el del lagrimal. Para la línea inferior lo que voy a hacer, voy a hacer un delineado en color marrón muy oscuro. Lo voy a hacer con sombra. Voy a estar utilizando este de aquí, Expreso, de la paleta igual, de la Lorac Mega Pro. Y voy a hacer lo que es el delineado de aquí abajo con sombra marrón, pero que luego la mezclaré con un poquito de negro, porque no quiero que quede la zona de abajo tan oscura. Simplemente marco lo que es un poquito la línea de pestaña inferior, pero así un poquito sutil. Porque aunque va a ir delineado abajo, que va a ser así con sombra, me interesa que predomine más el de arriba. ¿Veis que estoy marcando nada, un pelín de nada, lo que es el delineado superior, pero desde abajo lo estoy marcando un poquito, muy poca cosa, como para hacer un poquito de guía.
Si tenéis mucha ojera, esto de aquí, hacerlo después de haberos aplicado la base y el corrector. Vale, sería una cosa así. Difumino el dedo de abajo también, importante. Y las cejas veis que no las llevo hechas, porque también las voy a dejar para lo último. Que como iba a meter bastante sombra aquí abajo y quería que quedara así como muy contrastada la ceja con esto, no quería manchar la ceja tampoco de polvo, entonces por eso también la estoy dejando para lo último. Y ahora sí que voy a coger mi delineador este de Deli Plus, que sabéis que es mi favorito para hacer el delineado superior. Voy a utilizar este pincel así biseladito para hacer este delineado, que por cierto tengo que ir a por otro porque lo tengo ya prácticamente seco. Bueno, pues este delineado ya está. Ahora paso a hacer el otro ojo. Lo voy a hacer fuera de cámara para que esto no se haga tan largo. Bueno, pues ya tengo los dos delineados hechos. Ahora voy a pasar a aplicar la máscara de pestañas, que es esta también de Mercadona, de Deli Plus, que tenéis por ahí el vídeo por si no lo habéis visto. Esta máscara es una pasada, o sea, para el precio que tiene, la verdad que me encanta. Aquí en las pestañitas de aquí arriba tendréis los vídeos estos que os voy diciendo, por si hay alguno que os interesa ver, os los dejo por aquí arriba. No me digáis que no me digáis que esta combinación no es brutal. A mí me encanta cómo queda el degradado este con el delineado este así súper intenso, súper dramático de ojo de gato. Me encanta cómo queda, la verdad. Y todavía faltan las cejas y terminar la cara. Y este maquillaje, como lleva un delineado tan grueso, para mi gusto pido una pestaña postiza. Vosotras, si no sois de pestaña postiza, pues omitís el paso siguiente, que va a ser colocarme las pestañas. Y si sois de pestaña postiza, pues ahora, después de haber aplicado el rímel, ya sabéis, tocaría aplicar lo que es la pestaña. No os olvidéis de las inferiores, súper importante. Ahora, mientras seca lo que es la máscara de pestañas, antes de aplicarme lo que son las pestañas postizas, voy a pasar a hacer las cejas. Yo las estoy haciendo todavía, me queda solo esto de este lápiz de MAC, o sea que tengo que ir ya mismo a por algún producto de cejas. Estoy pensando en cogerme alguno de Benefit, no sé, dejadme por ahí abajo si tenéis algún favorito para cejas, así lo probaré. Porque este me gusta, pero pues ya sabéis, hay que ir cambiando. Entonces, como yo soy de ir cambiando, ir probando productos nuevos, pues me apetece probar algo diferente para las cejas. Yo simplemente lo que hago con mis cejas, ya sabéis que es rellenarlas sin más. No hago mucha más cosa. Entonces las estoy haciendo ahora, luego cuando aplique la base tengo que ir con cuidado de no mancharlas, pero bueno, si las mancho las repasaré un poquito. Pero es que no quiero verme sin ceja, porque es como un ojo muy potente y claro, la ceja pierde mucha potencia. Entonces la estoy enmarcando un poquito, luego la repasaré un poquito más, pero lo que es la parte esta de aquí inferior la quiero tener hecha ya. Vale, ahora ya sí voy a pasar a hacer la base. Para la base, yo sabéis que siempre la aplico con esponja, pero voy a estar probando esta brocha, ¿vale? Que las tenía ahí, que las compré por Amazon, y de paso pues os digo a ver qué tal la brocha, que yo soy más de esponjita, pero bueno, es una brocha de estas así planitas kabuki. Entonces, así de paso os digo a ver qué tal va la brocha, y si os interesa saber cuáles son, en comentarios
me lo podéis decir, me podéis preguntar y yo os responderé qué es lo que me parece. O sea, os responderé cuál es la brocha, por si alguna o alguno os interesa. Vale, de momento lo que estoy viendo es que ha perdido un pelito la brocha. Y bueno, cuando son así nuevas también es bastante normal. Son unas brochas que son muy suaves, la verdad. Muy suaves. Lo que estoy viendo que como que la brocha está absorbiendo un mogollón de producto. Así que tengo que volver a echarme más base. O sea, me tengo que echar más base de la que habitualmente yo me suelo echar con la esponja. Y mira que las esponjas absorben. O sea, de hecho una esponja absorbe más. Bueno, o sea, absorbe más. Se está llevando bastante cantidad de producto, pero el acabado, tengo que deciros que me parece bastante natural. O sea, me gusta bastante cómo está repartiendo el producto, porque me está dejando así como un acabado empolvado que me gusta bastante cómo queda. Un poquito de corrector que voy a estar aplicándolo en la zona de la ojera como es habitual. Un poquito aquí, un poquito aquí y en la barbilla. Voy a utilizar la misma, a ver qué tal para el corrector. Para corrector más o menos, a ver, depende qué tan marcado os guste el tema del corrector, pero para corrector quizá demasiado, o sea, demasiado denso. O sea, como que no lo difumina mal, porque no lo difumina mal, pero sí que yo no soy de corrector tan marcado, podríamos decir. Entonces para mí es demasiado, me gusta más difuminar el corrector con esponja, así que después de esto voy a utilizar esponja para retirar un poco de exceso. Voy a sellar un poquito esto de aquí, todo este corrector. Yo utilizo polvo translúcido de Etnia porque no me gusta agregarle mucho más color. Lo voy a dejar un ratito porque aquí hay bastante corrector, entonces lo voy a dejar aquí un ratito. Aquí no, pero en la área de la ojera sí que lo voy a dejar que haga un poquito de baking. No mucho, porque tampoco no quiero que esto de aquí se me quede muy acartonado, pero un poquito así sí que lo voy a dejar. Me está gustando bastante estas brochas, tengo que deciros. O sea, por el precio que tienen son súper económicas y creo que me están gustando bastante. El tema del contorno lo deja muy bien, o sea, transfiere muy bien el polvo, lo deja muy suave y muy bien repartido. La verdad que estoy sorprendida. Yo ya sabéis que lo repaso siempre con esponja un poquito porque me gusta que quede como muy difuminado, muy integrado. El tema de nariz, hoy no me voy a hacer mucho contorno en la nariz, por no deciros nada, simplemente voy a retocar un poquito la punta. Voy a hacer algo de contorno en la área de la frente, pero poquita cosa. Sí, algo así muy sutil. Y algo aquí. Estos de aquí voy a estar utilizando de Sleek, que son un trío, pues yo voy a estar utilizando estos dos de aquí, voy a mezclar esos dos. Porque obviamente si voy de naranja, como que este le va al pelo, aunque también si no tenéis naranja podríais utilizar uno perfectamente rosado porque habíamos puesto un poquito de rojo en los extremos exteriores, o sea que es un naranja así subido, o sea que no hay ningún problema si queréis utilizar uno más rosita. Los rubores de Sleek tengo que deciros que son una pasada. Si queréis compraros alguno así que no sea muy caro, económico, os los recomiendo muchísimo. Pigmentan súper bien y tienen colores súper bonitos. Y un pelín de iluminador que no puede fallar. Ya sabéis que yo amo el iluminador. Voy a estar utilizando estos de aquí de la Bien Glow de L'Oreal, que me gusta bastante. Lo voy a estar poniendo justo aquí encima, en dorado, que creo que al maquillaje lleva muy bien hoy el color este así dorado, con el naranja. Mirad qué cosa más bonita. Un poquito en el arco de Cupido. Para los labios voy a estar utilizando algo muy suave, muy sutil, este de aquí, que es el color 503 de 3 Ina,
que me encanta. Es un color como un nude, un color piel algo más subido, pero súper sutil. Porque, bueno, a ver, realmente podríais poner lo que quisierais en estos labios, ¿no? Pero yo quiero hacerlo así como más suavecito. Un color muy suavecito, pero yo creo que le va muy bien al maquillaje. Y voy a pasar a colocarme las pestañas y os enseño este resultado final, que bueno, más o menos ya veis cómo va la cosa. Ese ha sido el resultado del maquillaje en colores así otoñales, que ya os digo que si le queréis añadir un poco de tenebrosidad os puede servir para Halloween. Espero que os haya gustado muchísimo el tutorial. Si ha sido así, ya sabéis, dejármelo abajo en comentarios, dejadme vuestro like porque eso me ayuda muchísimo a llegar a más gente, y si me queréis ayudar más todavía, compartirlo en vuestras redes sociales. Suscribiros al canal si aún no estáis suscritos. Aquí abajo del todo, en el botón de suscribirse, le dais y activáis la campanita de notificaciones, y así YouTube, si quiere, os avisará de que he subido un vídeo nuevo. Y desde aquí ya no me queda nada más, simplemente agradeceros el apoyo, que me sigáis viendo y que os mando un beso muy grande allí donde estéis.